El artículo número 47 tiene el título: ¿Tiene la meta de ser anciano? El texto temático de este tema es 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1. Menciona lo siguiente: si un hombre está esforzándose por ser superintendente, desea una labor muy buena. El tema que vamos a estar analizando durante todo este estudio son los requisitos bíblicos que debe cumplir un hermano para ser anciano. Así es que va a estar muy interesante porque en muchas ocasiones vamos a ver los aspectos que muchas personas quisieran saber como siervos ministeriales que vimos la semana pasada, de cómo debe de cumplir los requisitos un ministerial ahora para pasar a ser anciano. Y ahí vamos a ver aspectos de cómo es que los ancianos deben de tener características que lo recomienden para hacer ese trabajo. Así es que mire que va a estar muy interesante y si usted quiere saber cuáles son esos requisitos, le invitamos a que vea completamente el video. Y mire, vamos a comenzar con lo que es la introducción. Recuerde que siempre hay 3 o 4 párrafos introductorios. En esta ocasión vamos a hacer la pregunta de los párrafos 1 y 2. La pregunta de los párrafos 1 y 2 es la siguiente: ¿qué incluye la labor muy buena que realizan los ancianos? Mire, usted puede contestar ahí estas dos partes. De hecho, tiene el comentario siguiente. Mire, lo que usted podría contestar es lo siguiente: que tome la iniciativa en la predicación, que trabaja duro pastoreando y enseñando a los hermanos y edifica a la congregación por lo que dice y por lo que hace. Eso es una respuesta muy interesante, hermanos, porque efectivamente todas estas características debe tener un hermano. Esto no es como un trabajo en donde hay ciertas habilidades que se piden en él. Aquí debe de tener otro tipo de iniciativas en relación a el trabajo que debe de desarrollar para cuidar a las ovejas que están en la congregación. Ahora bien, usted también pudiera decir lo siguiente: de acuerdo a Efesios 4:8, que menciona lo siguiente: porque las escrituras dicen, cuando él subió a lo alto, se llevó prisioneros, dio hombres como regalos. Y en verdad, de acuerdo a lo que dice el texto de Efesios 4:8, son un verdadero regalo los ancianos por todo el trabajo que tienen que hacer en la congregación. Mire, la verdad es que es mucho el trabajo que hay que hacer. Eso junto con mantenerse, si tiene familia, a él y a su familia. Adicionalmente, las diferentes actividades que hay en la congregación. No, bueno, es un verdadero regalo tener personas que nos ayuden a realizar todas estas actividades. Ahora bien, vamos a pasar a la pregunta 3. ¿Qué necesita un hermano para ser nombrado anciano? Y ahí nos pide que leamos 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 y Tito capítulo 1 versículos 5 a 9. Bueno, vamos a empezar a leer la primera parte, que es 1 Timoteo 3, 1 a 7. Usted lo tiene en pantalla. Mire, menciona lo siguiente: esta declaración es digna de confianza. Si un hombre está esforzándose por ser superintendente, desea una labor muy buena. Por lo tanto, el superintendente debe ser irreprochable, esposo de una sola mujer y moderado en sus hábitos. Debe tener un buen juicio, ser ordenado y hospitalario y estar capacitado para enseñar. No debe ser borracho ni violento, sino razonable. No debe ser conflictivo ni amar el dinero. Debe ser un hombre que dirija bien a su familia y que tenga a sus hijos en sujeción a él con toda seriedad, porque si un hombre no sabe dirigir a su propia familia, ¿cómo cuidará de la congregación de Dios?
No debe ser un hombre recién convertido, para que no se llene de orgullo y reciba la misma condena que recibió el diablo. Además, debe tener una buena reputación entre la gente de fuera, para que no se le pueda reprochar nada y no caiga en una trampa del diablo. Mire, qué interesantes son todos estos requisitos que acabamos de leer y que se van a explicar durante el estudio. Ahora, adicionalmente a esto, vamos a ver lo que dice Tito, capítulo 1, versículos 5 a 9. Igual usted lo tiene en pantalla, lo vamos a leer y vamos a responder la pregunta posteriormente. Dice Tito, capítulo 1, versículos 5 al 9. Te dejé en Creta para que corrigieras las cosas defectuosas y nombraras ancianos en cada ciudad. De acuerdo con las instrucciones que te di, el anciano debe ser un hombre libre de acusación, esposo de una sola mujer y con hijos creyentes a los que no se les pueda acusar de desenfreno ni rebeldía. Porque como mayordomos de Dios, el superintendente debe estar libre de acusación y no debe ser terco ni enojarse con facilidad. No debe ser borracho ni violento, ni debe codiciar ganancia deshonesta. Más bien, debe ser hospitalario, amar lo que es bueno, tener buen juicio, ser justo y leal y tener autocontrol. Debe aferrarse a la fiel palabra en lo relacionado con su arte de enseñar, para que pueda animar a otros con la enseñanza sana y censurar a los que la contradicen. Mire, ¿cómo se complementan estos dos libros en relación, bueno, las cartas que Pablo le escribió a Timoteo y lo que es lo de Tito, la carta a Tito? Es interesante esto porque da los requisitos para que alguien pueda ser anciano. Mire, ahora vamos a decir la respuesta y aparte de leer, que usted puede leer en la congregación, puede dar alguna de estas dos respuestas. ¿Qué necesita un hermano para ser nombrado anciano? Bueno, como primer punto hay que reunir los requisitos bíblicos mencionados en 1 Timoteo 3, 1 al 7 y Tito 1, 5 al 9, que se van a estar analizando durante todo este estudio. Ahora bien, usted también puede decir, tener una buena reputación, tanto dentro como fuera de la congregación, ser un cabeza de familia ejemplar y estar dispuestos a servir a la congregación. Estos 3 puntos son los que vamos a estar analizando durante la revista Atalaya. Bueno, pues entonces vamos a pasar al primero, que es tener una buena reputación, tanto dentro como fuera de la congregación. Así es, tener una buena reputación es el primer subtítulo. Ahora bien, ¿qué significa ser irreprochable? Bueno, usted pudiera contestar lo siguiente. Uno de los requisitos para ser anciano es ser irreprochable. En otras palabras, nadie en la congregación debe poder cuestionar su buena conducta. Entonces, así usted será irreprochable. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Puede ser a cualquier edad, pero normalmente en una edad más joven, pues a veces no es irreprochable porque pues sí se cuestiona cierto tipo de conducta que la persona que quiere ser anciano o que ya lo es y esto no se ve, pues se le pueda decir que no tiene buena conducta. Normalmente en ancianos jóvenes o en ministerios jóvenes esto se da mucho más. Así es que este es el primer requisito. Después también usted puede decir lo siguiente. Además, debe tener una buena reputación entre la gente de afuera. Los no creyentes pueden criticar sus creencias cristianas, pero no deben tener ninguna razón válida para poner en duda que sea honrado y bueno. ¿Sí nota el punto? Es decir,
el tener una buena reputación de entre la gente de afuera, pues sí podrán decir que a lo mejor usted está loco por lo que está aprendiendo, puede ser que le digan eso cuando salga al servicio, es decir, le pueden criticar su creencia cristiana, pero lo que no podrían criticarle es que usted es honrado y bueno. De hecho, muchas personas de afuera, eso es lo que dicen. Bueno, pues no estoy de acuerdo con tu punto de vista, pero de que son buenos vestidos, son buenos. Esa es la diferencia, hermanos, incluso de los de fuera. Bueno, pues si los de fuera están viendo el error que usted tiene, pues imagínense cómo va a estar ayudando adentro en la congregación. No, no se va a poder. Por eso es importante tener estos requisitos. Ahora bien, mire, vamos a pasar a la pregunta número 5. ¿Qué implica amar lo que es bueno? Bueno, amar lo que es bueno significa fijarse en las cosas buenas de los demás y felicitarlos por sus cualidades. También incluye sentirse feliz haciendo cosas buenas para los demás, incluso yendo más allá de lo que es lo estrictamente necesario. Y mire qué importante es esto, hermanos, porque efectivamente, si uno no puede ver las buenas cualidades de los demás, pues entonces, ¿qué es lo que va a ver en una persona? Pues evidentemente si no ve lo bueno, pues versus contrario, pues va a ver lo malo. Y lo malo siempre es algo que criticar. Entonces siempre hay que ver las buenas cualidades de alguien. Incluso hasta para cuando alguien hace algo malo, siempre hay que empezar felicitando a la persona y después decirle en lo que tiene que trabajar. Alguien que no tiene esta característica va a ser muy difícil que le pueda ayudar a un hermano. Ahora bien, 2, usted también podría responder lo siguiente. ¿Por qué es tan importante que los ancianos sean así? Porque deben invertir mucho de su valioso tiempo en pastorear a la congregación y atender sus responsabilidades. Mire, si de plano usted no ama hacer estas cosas, para usted no va a ser una bendición, ni una felicidad, ni un privilegio. Va a ser una carga o va a ser una maldición. Entonces, efectivamente, amar lo bueno evidentemente le va a ayudar a cumplir su propósito de ayudar a las ovejas en la congregación siendo anciano. Ahora bien, mire, vamos a pasar a la pregunta número 6. ¿De qué maneras demuestra alguien que es hospitalario? Ándele, mire. Bueno, primero nos pide que leamos Hebreos 13:2 y por separado el 16. Y después vamos a ver la imagen, pero obviamente antes de eso vamos a contestar la pregunta. Entonces, primero, leamos Hebreos 13, versículo 2 y después por separado el versículo 16. Lo tiene usted en pantalla, menciona lo siguiente. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Además, no se olviden de hacer el bien, ni de compartir lo que tienen con los demás, porque estos sacrificios le agradan mucho a Dios. Una vez que ya leímos esta parte de la Biblia, lo importante que es ser hospitalario, usted pudiera responder lo siguiente. El hombre hospitalario no se limita a hacer cosas buenas por las personas que pertenecen a su círculo de amistades. Como dice cierta obra de consulta, la puerta de su casa y de su corazón tienen que estar abierta a los extraños. Y así es porque pues si uno es hospitalario con las personas que son, como dice el párrafo, ¿no? Dice, son del círculo de amistad, pues eso no es el hospitalario, simplemente usted está demostrando ser bueno en un ambiente en el cual no tiene problema. Hospitalario significa a toda amplitud, incluso con las personas extrañas que en algún momento dado uno pueda ayudar. Ahora bien, mire, usted también puede comentar en esta pregunta lo siguiente.
El hombre hospitalario comparte lo que puede con las personas que lo visitan, entre ellas las que tienen pocos recursos y los que trabajan duro a favor de sus hermanos, como son los superintendentes de circuito y los oradores visitantes. Y así es, hermanos. Mire, si nosotros vamos a ser hospitalarios por interés, pues nada más lo vamos a hacer por las personas que tienen dinero o las personas a las cuales sabemos les podemos sacar provecho. Ahora bien, si nosotros lo que vamos a hacer es darlo con las personas que lo necesitan cuando visitan nuestra casa, sería apropiado. O para los que trabajan duros, como se ve en la imagen, los hermanos superintendentes de circuito. Ellos no tienen una casa propia. Bueno, vaya pues, andan viajando, animando y ayudando a las ovejas en las congregaciones, que pues realmente lo que tienen como casa es el hospedaje del circuito. Así que, y hasta eso, pues nada más en los 3 años que está, porque se pasan a otro circuito y ahora es otra casa, es otra modalidad. Y si van a lugares no céntricos, de ciudades que no son céntricas, pues entonces están en lugares que realmente tienen lo indispensable solamente. Así es que por eso, cuando uno puede, y para ser anciano, uno debe tener el requisito de ser hospitalarios con tales hermanos. Como dice el epígrafe de la imagen que usted está viendo, un matrimonio cristiano recibe con hospitalidad a un superintendente viajante y su esposa. Así es que qué importante es hacer esto para alguien que quiere ser anciano. Ahora bien, vamos a pasar a la siguiente pregunta. La número 7 dice lo siguiente: ¿cómo demuestra un anciano que no ama el dinero? Bueno, como dice la respuesta que usted puede comentar en el número 1, sería lo siguiente: no debe amar el dinero. Esto significa que no debe concentrarse o centrarse en las cosas materiales. Y note el punto: sea rico o pobre, tiene que poner los intereses del reino en primer lugar en todos los aspectos de la vida. Y así es. Mire, una persona puede ser rica y puede ser o pobre y puede ser materialista. El punto no es eso, el punto es no centrarse en el dinero. De tal manera que si la persona tiene mucho o no y centra su atención en pues entonces las cosas del reino van a pasar a segundo término. Así es que es importante esta característica. Ahora bien, como número 2 podría contestar lo siguiente: debe usar el tiempo, las energías y otros recursos para adorar a Jehová, cuidar de la familia y servir a la congregación. Así es como un anciano demuestra que no ama el dinero. Ahora bien, dice la pregunta del párrafo 8 lo siguiente: ¿de qué formas demuestra alguien que es moderado en sus hábitos y tiene autocontrol? Bueno, usted pudiera contestar lo siguiente en la primera respuesta. Mire, se considera que alguien es moderado en sus hábitos y tiene autocontrol si muestra equilibrio en todos los campos de su vida. Esto incluye evitar los excesos al comer y beber, no irse a los extremos al vestirse y arreglarse, y ser sensato en el uso del tiempo libre. Implica no ser esclavo de las tendencias de este mundo y exige mantener siempre la calma, incluso en medio de las provocaciones. Y pues qué importante es esto, mis queridos hermanos, porque pues efectivamente hay hábitos que uno tiene que controlar. Por ejemplo, el que se va a mencionar en el punto 2 o el que menciona al último de la primera respuesta, que uno tiene que mantener la calma incluso en medio de las provocaciones.
¿Es usted de los que sale al servicio del campo y cuando alguien lo quiere hacer enojar usted cae? ¿O acaso es de los que responde a una provocación cuando alguien lo provoca? Mire que evidentemente perfecto sería uno si cumpliera con todas las cosas, pero evidentemente si uno tiene que ser moderado en los hábitos y en el autocontrol. Hay personas que toman mucho o que comen en exceso y eso tampoco sería hábitos moderados, o a lo mejor le gusta vestirse bien, lo cual no tiene nada de malo, pero si usted cae en las exageraciones, pues entonces todas este tipo de cosas, pues sería alguien que no es moderado en los hábitos y no tiene autocontrol. Como punto número 2 menciona que el anciano no debe ser borracho ni tener fama de beber demasiado. Mire, lo de ser borracho yo creo que cualquiera lo entiende. Y esto va de acuerdo a los países, a los lugares, la tendencia a cómo se toma en aquel país. Eso podría entenderse. De hecho, es muy claro cuando dice, no, pues yo nunca me he emborrachado, dando a entender que no ha perdido la memoria o el razonamiento cuando alguien toma. Sin embargo, dice que tampoco debe tener fama de beber demasiado. Porque hay quienes evidentemente no se emborrachan, pero toman mucho. O hay personas que toman diario o cada 8 días. Bueno, efectivamente no son borrachos, pero de que tienen fama de beber mucho, pues eso sí. Tenga en cuenta estas cosas porque es muy fácil caer en alguna de ellas y a veces uno, pues por tener la autocomplacencia de decir que yo no tengo eso, pues no se ve sus defectos. Ahora bien, mire, el párrafo número 9 dice lo siguiente: ¿qué implica tener buen juicio y ser ordenado? Bueno, usted pudiera contestar lo siguiente como primera respuesta, y ahí tenemos otra. Mire, el anciano demuestra tener buen juicio cuando evalúa con cuidado todos los asuntos a la luz de los principios bíblicos. Al meditar en cómo aplicar lo que dice la Biblia, entiende bien cada situación y toma mejores decisiones. Qué importante es esto, mis queridos hermanos, porque efectivamente las personas que van a ver un asunto los tiene que evaluar con la Biblia, pues si no entonces seríamos como los jueces con las leyes del mundo. Aquí para evaluar si una persona ha cometido un error o un pecado, pues tiene que evaluar los principios bíblicos. Pero pues ¿cómo va a evaluar un principio bíblico si para empezar a mejor ni la lee? Por eso es importante, como dice el párrafo, meditar en aplicar lo que dice la Biblia. Y después entender bien la situación. Bueno, pues si usted ni siquiera, a veces nada más se queda con lo que le dicen, pero tiene que ver todo alrededor, porque si no, entonces se va a juzgar de una forma incorrecta. Ahora, también pudiera comentar lo siguiente: no se apresure a sacar conclusiones. Antes se asegura de conocer todos los hechos. Como resultado, toma decisiones equilibradas que reflejan la forma de pensar de Jehová. Mire, qué interesante es este requisito, porque normalmente pues un anciano forma junto con otro la investigación de un caso sobre un hermano que a lo mejor ha cometido un error. Y peor aún, puede formar parte de un comité, y si esto no lo aplica, pues está implicada la salvación de la persona con la que usted va a analizar este asunto. Ahora bien, mire, dice también como respuesta lo siguiente, ya tiene con estas 3 formas de responder. En el caso de que implica ser ordenado, bueno, también ser ordenado implica ser organizado y puntual. Todos saben que es confiable y que sigue las pautas. Mire qué interesante. Implica ser organizado y puntual. ¿Ha visto usted que los ancianos lleguen tarde a la reunión? Bueno, no son infalibles, podrían pasar 1000 cosas y a lo mejor sí,
Pero esto no debería de ser una costumbre, porque ser organizado implica que una persona es, entre otras cosas, puntual. Todos saben que es confiable y que sigue las pautas. Pues sí, si una persona no es organizada y no es puntual, bueno, pues va a caer en el punto de que pues no confiamos en él. Pues imagínense que se le deje una asignación y no llega a tiempo para hacerla, o no está tan organizado y tiene 1000 cosas que hacer en el momento. No, bueno, pues no va a poder hacerlas. Ahora bien, mire, vamos al punto de que aprendimos de los requisitos de tener una buena reputación. Aquí se acabó el primer subtítulo, que es eso, tener una buena reputación. Mire, entre otras cosas aprendimos lo siguiente. 1, que el anciano debe ser irreprochable. 2, debe tener una buena reputación entre la gente de afuera. 3, amar lo que es bueno. 4, hospitalario. 5, no debe amar el dinero. 6, moderado en sus hábitos y tiene autocontrol. 7, no debe ser borracho. 8, buen juicio. 9, debe ser ordenado. Mire todos estos puntos que se sacó de 1 Timoteo y de Tito, pero no son los únicos, apenas vamos en tener una buena reputación. Ahora mire, vamos a el siguiente subtítulo, ser un cabeza de familia ejemplar. Bueno, ¿qué tal si es un anciano que ya está casado? Mire esto. 10. ¿Qué significa que un hombre dirija bien a su familia? Bueno, por eso se le pide que dirija bien a su familia. Dirigir bien a su familia debe de ser conocido como un cabeza de familia amoroso y responsable, y debe tomar la iniciativa en todas las facetas de la adoración cristiana. ¿Por qué es esto importante? Porque como dijo el apóstol Pablo, y mire la lógica, si un hombre no sabe dirigir a su propia familia, ¿cómo cuidará de la congregación de Dios? ¿No le parece a usted muy claro lo que está diciendo como respuesta al párrafo? Pues si ya tiene familia y no puede con ella, pues mejor no se meta con otra familia que es más numerosa que la que usted tiene. Evidentemente, si usted se dedica a cuidar a su familia, nadie lo va a tomar a mal. Pero si usted quiere ser anciano, no implica que el que usted tenga una familia no cumpla con el requisito. Pero está claro que debe de tener ordenada su familia, pues para después poder ordenar a la congregación. Ahora bien, vamos a los párrafos 11 y 12. ¿Cómo influye la conducta de la familia en que un hermano pueda ser anciano? Mire, vamos a ver también la imagen. Y si usted vio en el párrafo, incluso hay hasta referencias de la revista Atalaya para que usted pueda ver el punto de vista en relación con este caso. Pero mire, va a ser algo sencillo porque es que estas cosas tienen mucha lógica. Mire, si el hermano es padre de hijos menores de edad, debe tener a sus hijos en sujeción a él con toda seriedad. Bueno, tiene que enseñarles y educarlos con cariño. Bueno, hasta ahí a lo mejor el asunto no está tan grave. Claro, como a todos los niños les gustaría reír y jugar, y eso no está mal, pues son niños. Pero claro que hay momentos en donde eso no puede ser. Por eso sigue diciendo el párrafo. Pero si se les enseña bien, serán obedientes y respetuosos y tendrán un buen comportamiento. Así es. Además, el padre debe ayudarles a sus hijos a ser buenos amigos de Jehová, a vivir de acuerdo con los principios bíblicos y a progresar con el objetivo de bautizarse. Mire todos los requisitos que debe de tener el padre
cuando tiene a hijos en sujeción a él con toda seriedad. Pero no es nada más eso. Usted puede ver ahí en la imagen cómo el papá se está esforzando del lado izquierdo por llevar la faceta de ser el cabeza al enseñar. Y así se ve. Los niños, a pesar de estar en edad de jugar, están aprendiendo de Jehová con las múltiples herramientas educativas que la organización tiene. Ahora mire del lado derecho. Se ve el papá en el salón y los hijos grandecitos pues están ayudando a la limpieza. Y ahí se ve la mamá un poquito al fondo en donde está cuidando a su hija. Nota, dice el epígrafe o la imagen o las letras de la que están abajo de la imagen lo siguiente: los cabezas de familia les enseñan a sus hijos a participar en diferentes aspectos del servicio sagrado. Y se ve que el papá está haciendo un gran esfuerzo porque mire, aquí del lado izquierdo solamente es lo que se ve en su casa y parece fácil, pero no lo es. Eso implica tiempo y esfuerzo. Ni siquiera se ve que el papá, todo lo que tuvo que venir de trabajar y aún con todo ello preparar la adoración en familia y tener a sus hijos trabajando en el salón. Hermanos, eso es un trabajo impresionante. Pero está claro que si esto no se cumple y estos hijos crecen a una edad que ellos hagan cosas malas por descuido, porque puede ser que no sea por descuido, si es por la iniciativa del propio hijo no pasaría nada, pero si es por descuido del padre en relación a lo que vemos a la imagen, mire qué es lo que pasaría. Si el padre ha descuidado la educación y la disciplina de su hijo, probablemente no cumpla los requisitos para ser anciano. Es decir, si un hijo por él mismo, por su iniciativa, bueno, está claro que no es culpa del papá, porque el papá hace todo eso que se ve en la imagen, pues se está esforzando. Pero si realmente cuando se ve que un hijo no es educado y hace cosas que no deberían de ser, incluso llegando a ser un pecado, pero eso se debe a que el padre descuidó la enseñanza de sus hijos, pues entonces no cumpliría los requisitos para ser anciano. Así es que es mejor, mire, creo que la imagen es muy clara, es mejor dedicarse a la familia si es que no va a poder cumplir con estas características. Y si sí, ahora entiende por qué dice que son un regalo, porque hacer todo eso que se ve ahí implica mucho esfuerzo. Por eso felicitamos muchos a los ancianos que cumplen con esa ardua labor. Ahora bien, ¿qué aprendimos en este subtítulo? Ser un cabeza de familia ejemplar. Bueno, que debe de dirigir bien a su familia, que debe tener a sus hijos en sujeción a él con toda seriedad, y si el padre ha descuidado la educación y la disciplina de su hijo, bueno, existe la probabilidad de que no cumpla los requisitos para ser anciano. Ahora bien, vamos a pasar al tercer subtítulo, que es lo que es el último, de hecho, para el tema de este estudio de la revista Atalaya, que es servir a la congregación. Mire, en servir a la congregación, la pregunta 3 se refiere a lo siguiente: ¿cómo demuestra a alguien que es razonable y no terco? Mire, pues, usted pudiera responder esto. Por ejemplo, el hermano razonable promueve la paz. Si usted quiere ser conocido como una persona razonable, tiene que escuchar a los demás y estar abierto a sus puntos de vista. En una reunión de ancianos, estará dispuesto a apoyar la decisión de la mayoría
si no se viola ningún principio o ley de la Biblia? Mire qué importante es esto porque, mire, muchos aspectos hay que llevar como ancianos. Y si esas cosas o esos aspectos que se ven no utiliza uno la razonabilidad, pues ya perdió. Porque mire, imagínense en una reunión trimestral donde el anciano tiene que ver aspectos de la congregación. Se juntan los 3 o 4 los que estén y la mayoría dice que se haga una cosa de una forma. Pero a usted no le gusta. Bueno, mire, por supuesto en gusto se rompen géneros, pero evidentemente, pues imagínense que cada uno tuviera un gusto, pues serían el n número de gustos de acuerdo a los ancianos que estén en esa congregación. De tal forma que cuando la mayoría dice que el asunto debe de realizarse de esa manera de acuerdo a los principios bíblicos que se observaron, pues no tendría por qué haber algún problema en ser razonables. O lo que usted quiere decir es que quiere imponer su punto de vista en lugar de los demás. Bueno, pues eso es lo que también se puede contestar en el punto 2 cuando dice que no es terco. Un anciano no debe ser terco, es decir, no insiste en hacer las cosas a su manera. Más bien reconoce el valor de contar con muchos consejeros. Mire, incluso si usted no estuviera de acuerdo porque desde el punto de vista suyo algún principio bíblico se está pasando por alto, pues lo que se dice es que efectivamente se apoye la resolución que todos los hermanos dijeron y cuando venga el hermano de circuito, pues usted expone la idea de por qué no estuvo de acuerdo. Y a lo mejor el hermano le puede dar una sugerencia, pero no llegue al punto de ser terco. Como dirían por ahí, yo los apoyo aunque no esté de acuerdo. Y ponga su punto de por qué no esté de acuerdo, sin embargo, voy a apoyar. Y cuando venga el hermano del circuito, pues que me dé alguna sugerencia. O bueno, puede ser que a lo mejor usted tenga la razón y se cambie el asunto de como lo habían visto los demás. Pero no llegue a este punto, no llegue al punto de no ser razonable y no debe ser terco. Ahora bien, mire, también usted pudiera comentar lo siguiente. No debe ser conflictivo y ni enojarse con facilidad. En vez de ser brusco y desagradable, es amable y demuestra tacto. Como es una persona pacífica, da el primer paso para mantener la paz, hasta en situaciones tensas. Usa palabras amables que pueden suavizar las malas actitudes de otros, incluso la de los opositores. Pues imagínense que de por sí el asunto ya es complicado por lo que acaba de contestar o la forma en que le acaba de decir a usted una respuesta, y pues eso ya en sí ya tensó el asunto, y luego todavía no es pacífico. No, bueno, pues esto va a acabar en una pelea verbal. Qué importantes son estos principios para alguien que quiere ser anciano. Ahora bien, la pregunta del párrafo 14 dice lo siguiente. ¿Por qué un anciano no debe ser un hombre recién convertido? ¿Y cómo demuestra que es leal? Bueno, el anciano no debe ser un hombre recién convertido. Aunque no lleve muchos años bautizados, debe haber tenido suficiente tiempo para madurar como cristiano. Antes de ser nombrado anciano, debe demostrar que, igual que Jesús, es humilde y está dispuesto a servir a Jehová como Él quiera y cuando Él quiera. Y mire, qué interesante es esto, mis queridos hermanos, porque efectivamente a veces esto es como cuando se pone a alguien a hacer un trabajo y pues por las características de los humanos tienden a querer ser orgullosos o a lo mejor el sentirse más que los demás. Y entonces cuando alguien es un recién convertido, pues entonces esto pudiera ocurrirle. Y entonces tratar o maltratar a los coancianos o a los miembros de la congregación. Por eso de ahí el no ser
un recién convertido. Y por supuesto, pues que ya haya madurado espiritualmente. Hay personas que llevan poquito de ser bautizados y la verdad demuestran madurez. A lo mejor ellos no van a tardarse mucho en ser ancianos o ministeriales, pero hay quienes llevan años y no han madurado en muchos aspectos. Así es que hay que ayudar para que puedan cumplir en estos asuntos. Además, usted también puede contestar lo siguiente. Además, tiene que demostrar que es leal, aferrándose a Jehová y a sus justas normas, y siguiendo las instrucciones que Él da a través de su organización. Importante es esto, porque efectivamente hay una serie de instrucciones que se dan, pero si usted no tiene esa lealtad, pues va a violarlas muy fácilmente. Ahora bien, dice el párrafo 15 lo siguiente. Es imprescindible que el anciano sea un gran orador, porque recuerde que se tiene que enseñar. Bueno, ahí lo vamos a estar respondiendo, mire. Las escrituras dejan muy claro que un superintendente tiene que estar capacitado para enseñar. ¿Significa eso que debe ser un gran orador? No necesariamente. Hay muchos buenos ancianos que no se destacan por dar los mejores discursos, pero son eficaces enseñando en el ministerio y en las visitas de pastoreo, ¿verdad? Así es que efectivamente esto es así. Bueno, pues bueno fuera que alguien tuviera todas las características, que mire que hay algunos hermanos que sí las tienen, se esfuerzan mucho por lograr esto. Pero quien no, mire, es muy claro lo que dice el párrafo y es muy claro lo que dice la comparación de 1 Corintios 12, 28 y 29 y Efesios 4, 11. Mire, usted los tiene ahí en pantalla, los vamos a leer y preste atención a lo que dan a entender. Dice 1 Corintios 12, 28 y 29 lo siguiente. Dios asignó a las personas en la congregación así. Primero, los apóstoles. Segundo, los profetas. Tercero, los maestros. Luego los que hacen milagros. Luego los que tienen el don de curar. Los que prestan servicio de ayuda. Los que tienen la capacidad para dirigir. Los que hablan diferentes lenguas. ¿Verdad que no todos son apóstoles, ni todos son profetas, ni todos son maestros, ni todos hacen milagros? Ahora mire lo que dice Efesios 4:11. Y dio a algunos como apóstoles, a algunos como profetas, a algunos como evangelizadores y a algunos como pastores y maestros. ¿Está usted de acuerdo que lo que da a entender estas dos lecturas es que no todos tienen las mismas características? ¿Y eso significa que no son valiosos? Por supuesto que no. Todos tenemos características diferentes y a lo mejor la suya no sea que tenga grandes métodos de enseñanza, pero eso no significa que no pueda tener algún don de los que acabamos de ver, pues en el cual usted pueda servirle a Jehová. Ahora bien, mire, dice el párrafo 16 lo siguiente. ¿Cómo puede lograr un hermano ser un maestro más eficaz? Bueno, una cosa es que no tenga quizás las habilidades, pero eso no significa que no pueda aprender. Así es que mire, usted puede contestar aquí, hay 6 respuestas. Usted puede contestar alguna de ellas o 2 de ellas. Mire, ¿cómo puede lograr un hermano ser un maestro más eficaz? Debe aferrarse a la fiel palabra. Para ser un maestro más eficaz, el anciano debe aferrarse siempre a la palabra de Dios, tanto cuando enseña en público como cuando da consejos en privado. Debe aferrarse a la palabra de Jehová. Y con eso usted será un gran maestro, porque los que lo escuchamos estaremos viendo que no está hablando de su propia enseñanza, sino de lo que la Biblia dice. ¿Necesita ser un buen orador? No, simplemente necesita leer, entender y ponerlo en práctica para que usted lo pueda aconsejar. Ahora, puede contestar también esto. Es un buen estudiante de la Biblia y de nuestras publicaciones. Cuando estudia,
presta mucha atención a la aplicación correcta de los versículos. Y mire que haciendo esto, pues entonces usted lo podrá aplicar cuando a alguien le haga falta. 3. Y cuando enseña, se esfuerza por llegar al corazón de los que lo escuchan. Bueno, una cosa es leer y otra cosa es darle sentido a la lectura para llegarle al corazón a la persona. Y lo mismo sucede cuando usted quiere aconsejar a alguien o cuando usted quiere enseñar. Podrá no tener el método adecuado, pero si usted utiliza el razonamiento lógico que la vida, al leer la Biblia y las diferentes herramientas de enseñanza que da la organización, usted puede dar una contestación o puede enseñar en su manera de ser de manera correcta, porque ha llegado al corazón. Algo que lo ayudará a mejorar como maestro es pedir sugerencias a ancianos experimentados y ponerlas en prácticas, por supuesto. Pero para eso hay que ser humildes, porque muchas personas pues no piden el consejo con tal de no decir que no sabe. No, hay que ser humildes, hermanos, a ver cómo podría hacer algo. Si alguien tiene esa habilidad, pues usted le puede preguntar y seguro que el hermano le va a animar a hacerlo. Como número 5, usted puede contestar lo siguiente. Los ancianos también tienen que ser capaces de animar a sus hermanos y hermanas, aunque a veces tenga que darles consejos o incluso censurar a algunos. Por supuesto, hay que animar a los hermanos siempre. De por sí, la situación es muy complicada afuera. Para que todavía esto sea más complicada adentro, bueno, pues ya no sabemos a dónde ir. No, siempre hay que estar animando a los hermanos. Y cuando hay que censurar, hay que hacerlo, porque eso es amoroso de parte de uno, de parte de Jehová. Aprendimos eso en el Salmo. Si alguien justo me censurara, pues para mí sería algo agradable. Así es que tome en cuenta esas palabras. Ahora bien, en el punto 6 usted pudiera comentar lo siguiente. Pero siempre deben hacerlo con bondad. Si son amables y cariñosos y basan su enseñanza en la palabra de Dios, serán maestros eficaces porque estarán imitando al gran maestro Jesús. Mire, qué importante información. Ahora bien, vea la imagen. Ahí usted está viendo del lado izquierdo a un ministerial joven, ¿verdad? El cual está teniendo la capacidad o se le está entrenando para lograr ser anciano. Y si es necesario mejorar los dones en relación con la enseñanza, pues ahí, mire, está practicando enfrente de un espejo como se ve del lado derecho. Mire, el asunto es que el hecho de que usted no tenga la habilidad no significa que usted no se puede esforzar. Y yo le aseguro que alguien que no tiene la habilidad y se esfuerza, se va a ver el resultado de manera positiva. Así es que aquí vemos al hermano haciendo esto. Dice el epígrafe, las letras que vienen abajo de la imagen, lo siguiente. Un siervo ministerial acompaña a un anciano experimentado y aprende a usar la Biblia para animar a otros. El mismo siervo ministerial practica su discurso delante del espejo. Mire qué interesante es esta imagen. Ahora bien, ¿qué aprendemos del requisito servir a la congregación? Bueno, mire, aprendimos que el anciano debe ser razonable, no debe ser terco, no debe ser conflictivo, no enojarse con facilidad, no ser un hombre recién convertido, ser leal, capacitado para enseñar, debe aferrarse a la fiel palabra, animar y, por supuesto, censurar. Bueno, eso fue lo que aprendimos en este tercer subtítulo. Ahora bien, vamos al siguiente, que es siga esforzándose. Y esto es de continuo, mientras usted tenga o no el nombramiento, pues hay que esforzarse por ser mejores cristianos, pero si está siendo anciano, tiene que seguir esforzándose porque esto es toda la vida.
Dice la pregunta del párrafo 17, tiene dos incisos, el A menciona esto. ¿Qué puede animar a los siervos ministeriales a seguir esforzándose para ser ancianos? Bueno, vamos a ver aquí el recuadro que está del lado izquierdo de su pantalla, que menciona lo siguiente. Debe recordar el siervo ministerial, y subráyelo y téngalo en cuenta ahí, que ni Jehová ni su organización esperan que demuestren estas cualidades a la perfección. Además, cuenta con la ayuda del poderoso Espíritu de Jehová para alcanzar esta meta. Mire qué importante es esto. No, bueno, pues si tendría que alcanzarse esto a la perfección, pues muy pocos serían ancianos. Está claro que Jehová sabe nuestro estado de imperfección, pero si nos esforzamos y aprovechamos el Espíritu Santo de Jehová para poder hacer este trabajo, muy seguramente vamos a tener éxito. La clave es el esfuerzo y confiar que Jehová nos puede ayudar. Ahora bien, ¿qué deben recordar los ancianos cuando evalúen si un hermano reúne los requisitos para un nombramiento? Mire, ahí está del lado derecho el recuadro: ancianos sean razonables al evaluar a otros. ¿Y qué es lo que tenemos que recordar? Mire, dice el recuadro lo siguiente. Al repasar si un hermano cumple los requisitos para recibir un nombramiento, los ancianos deben ser razonables y no demasiado justos. Tanto Jehová como ellos mismos saben que ningún anciano cumple todos los requisitos a la perfección. Por eso, evalúan con la ayuda de la oración si el hermano cumple los requisitos bíblicos, ahí está el punto, a un grado razonable. Y aunque reconocen que nadie es perfecto, los ancianos se aseguran de que el hermano al que recomiendan respete las justas normas de Jehová y van a beneficiar a la congregación. Es decir, si razonablemente cumple el hermano los requisitos, no habría ningún problema para que fuera anciano. Pero evidentemente, si a todas luces le falta algo que en lugar de ayudar a la congregación la va a perjudicar, no, mejor que se trabaje más en ese punto, no para que llegue a la perfección, pero sí para ver el esfuerzo y que se vea notable en ese punto que lo está haciendo. Siempre todo es con miras al beneficio de la congregación, bueno, de los miembros de la congregación. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta y no ser muy restrictivos, pero evidentemente, pues tampoco ser una persona que den por bueno a un anciano y al rato le cause un problema o a los miembros de la congregación. Ahora bien, dice la pregunta del párrafo 18, ¿qué deberían hacer todos los siervos ministeriales? Bueno, si usted es siervo ministerial, debería seguir esforzándose por lograr su meta de ser anciano. Pídale a Jehová que lo capacite y lo moldee para hacerles aún más útiles a él y a la congregación. Pues mire qué interesante fueron estos puntos. Ahora tenemos un cuadro de repaso que menciona lo siguiente. ¿Qué aprendemos de 1 Timoteo 3, 1 al 7? Bueno, pues aprendimos varios requisitos que deben de cumplir los ancianos, los hermanos que son ministeriales y que quieren ser ancianos. Como por ejemplo, el ser un hombre libre de acusación, esposo de una sola mujer, que tenga hijos creyentes a los que no se les pueda acusar de desenfreno ni de rebeldía. Por supuesto, el superintendente debe estar libre de acusación y no debe ser terco ni enojarse, no debe de ser borracho ni violento, ni debe codiciar ganancias deshonestas. También debe de ser hospitalario y amar lo bueno, tener buen juicio, ser justo y leal y tener autocontrol. Debe aferrarse a la fiel palabra en lo relacionado con su arte de enseñar,
para que pueda animar a otros a la enseñanza sana y cuando sea el caso, pues también saber censurar. Ahora bien, ¿qué aprendemos de Tito 1, 5 al 9? Características similares a estas. Hombre libre de acusación, esposo de una sola mujer y hijos creyentes a los que no se les puede acusar de desenfreno. También debe estar libre de acusación, no debe ser terco ni enojarse con facilidad, no borracho ni violento, no codiciar ganancia deshonesta, ser hospitalario, amar lo bueno, tener un buen juicio, ser justo y leal, tener el autocontrol y por supuesto tener el arte de enseñar para que pueda animar a otros con la enseñanza sana, al igual que censurar cuando tenga que ser necesario. Y la pregunta 3 es, ¿qué aprendemos de Hebreos 13, 2 al 16? Bueno, ahí vimos lo de ser hospitalarios principalmente con los hermanos que son desfavorecidos económicamente y que van a su casa o con los superintendentes de circuito. Por supuesto, recuerden que hay un programa de oradores visitantes, los cuales uno también tiene que ser hospitalario y tiene que recibirlos con amabilidad. ¿O qué les parece el programa de los hermanos que vienen de Betel a animarnos con sus discursos? O cuando es la conmemoración o el discurso especial, a veces se hacen arreglos para que vengan ancianos de otras congregaciones y nos puedan dar estos discursos. Hay que ser amables y hay que ser hospitalarios para con ellos.